Buenos días. En esta oportunidad analizaremos el cariotipo humano. Para entender en qué consiste el cariotipo, vamos a repasar algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, células diploides presentan el material genético total de la especie y se simboliza 2N. Aquí tenemos la representación de una célula diploide donde su material genético se encuentra en el núcleo y en el caso humano, en ese núcleo tendría 46 cromosomas. Los cromosomas tendrían 2 cromátides. La célula haploide presenta un solo cromosoma de cada tipo, un juego de cromosomas de la especie, es decir, tiene la mitad de la información genética de la especie y se simboliza N. Aquí representamos la célula haploide, el espermatozoide con 23 cromosomas y el ovocito con 23 cromosomas. Los cromosomas de una célula haploide presentan una cromátide. Cromosomas homólogos. Los avances en la biología celular han permitido describir los cromosomas y organizarlos en pares, de acuerdo a características comunes, como su forma, tamaño y la presencia de genes. A estos pares de cromosomas se les conoce como cromosomas homólogos. En la especie humana, el número de cromosomas es 2n igual a 46. Eso significa que tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Como se trata de una especie diploide, con dos juegos de cromosomas, uno de origen paterno y otro de origen materno, todos los cromosomas están ordenados por parejas de homólogos. Obtención de cariotipos. El cariotipo es el total de cromosomas de una especie que se obtiene a partir de varias células en la etapa de metafase mitótica. Y así se determina el número, la forma y tamaño de los cromosomas. Para estudiar los cromosomas humanos se cultivan células sanguíneas, específicamente los linfocitos. Mientras se están dividiendo, se tratan con colchicina, que interrumpe la mitosis en metafase, que es el momento más adecuado para observar los cromosomas. Después se someten a una solución hipotónica para que se hinchen y dispersen. Y por último, se tiñen con orceína acética y se fotografían a través del microscopio. Para poder realizar el cariotipo, se tiene que recortar los cromosomas individuales y se ubican ordenadamente con el centro sobre la línea que se indica en esta imagen. Y así obtenemos el cariotipo. Cariotipo es el número total de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño, forma y posición del centrómero. El cariograma es la representación del cariotipo, es decir, es la representación gráfica mediante un dibujo o fotografía de las parejas de cromosomas homólogos. El ideograma, la única diferencia que presentaría es que muestra el patrón de bandas de todo el complemento cromosómico. Aquí observamos en la imagen. Esta imagen representa un cariotipo
de 46 cromosomas con sus cromosomas sexuales X y. Como es una representación, se le puede decir que es un cariograma. Por lo tanto, el concepto cariotipo o cariograma más o menos son similares. El ideograma, la diferencia que dijimos, es el patrón de banda. Se dibuja el cariograma, pero en este dibujo tienen que estar las bandas que representan la localización de los genes. El cariotipo se distinguen dos tipos de cromosomas: los cromosomas sexuales y los cromosomas autosómicos. Los cromosomas sexuales son heterocromosomas. Son aquellos que tienen la información para determinar el sexo del individuo. Hay dos tipos de cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. El resto de cromosomas del organismo son los cromosomas autosómicos o autosomas, también se les puede decir somáticos. Son todos los cromosomas no sexuales y estos presentan las mismas características en ambos sexos. El cariotipo de las células somáticas en el ser humano está conformado entonces por un total de 46 cromosomas o 23 pares homólogos. De estos, 22 pares son de autosomas y un par corresponde al par sexual, que son heterocromosomas, donde la mujer presenta homogametos, es decir, que portan dos cromosomas iguales, XX, mientras que los hombres, los cromosomas sexuales son heterogaméticos, pues presentan un cromosoma X y un cromosoma Y, es decir, van a tener gametos X y gametos Y. En 1960, los científicos acordaron ordenar los cromosomas humanos de mayor a menor tamaño y dentro del mismo tamaño por la posición del centrómero. Se clasifican después en 7 grupos designados con las letras A a la G, donde el grupo A corresponden a los pares 1, 2, 3, que son cromosomas muy grandes, metacéntricos y submetacéntricos. El grupo B corresponde al par 4 y 5, también son cromosomas grandes, son submetacéntricos, con dos brazos muy diferentes de tamaño. El grupo C corresponde al par del 6 al 12, son cromosomas medianos y submetacéntricos. El grupo D corresponde al par 13, 14 y 15, cromosomas medianos, acrocéntricos y con satélites. El grupo E corresponde al par 16, 17 y 18, son cromosomas pequeños, metacéntricos, el 16, y submetacéntrico, el 17 y el 18. El grupo F corresponde al par 19 y 20, son cromosomas pequeños y metacéntricos. El grupo G, par 21 y 22, son cromosomas pequeños, acrocéntricos y con satélites. Y el par 23 constituye el cromosoma X, que es parecido al cromosoma 6, y el Y, que es parecido al grupo G, pero sin satélite. Aquí apreciamos los cariotipos del hombre y de la mujer, representados en estos cariogramas. La única diferencia es en los cromosomas sexuales.
Ahora, están ordenados por pares del 1 al 22 y el par sexual, que es el 23, constituye la diferencia. En este caso, si es mujer, sus cromosomas serían XX. El cariotipo del hombre es similar, ordenado en pares de mayor a menor tamaño, y la diferencia radica en el par 23, que a veces se le coloca el número o simplemente se coloca las letras. En este caso es hombre porque en el par sexual tiene X e Y. Vamos a revisar algunas anomalías que podríamos apreciar al estudiar los cariotipos. Mostramos cariotipos normales, ahora vamos a descubrir algunas alteraciones a estos cariotipos. Comenzamos con la trisomía 21. Eso significa que en el par 21 van a haber 3 cromosomas. Al tener esta anomalía, se producen ciertas características, como por ejemplo, se caracteriza por retraso mental, ojos oblicuos, trastornos cardíacos, crecimiento retardado, propensión a las infecciones. Es más frecuente en hijos de madres adolescentes o de edades tardías. Esto se debe a que hay unos problemas en el proceso de meiosis. Entonces, el cariotipo de este individuo sería 47 cromosomas. Tiene un cromosoma de más. Síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards presenta una trisomía del par 18. Tiene 47 cromosomas. Anomalías en la forma de la cabeza, boca pequeña, mentón huido, lesiones cardíacas y puede presentar membrana interdigital en los pies. Síndrome de Patot y síndrome I. El síndrome de Patot es una trisomía que se puede presentar tanto en el par 13 como en el par 15. Aquí apreciamos en el par 13. Puede presentar labio leporino, lesiones cardíacas, frecuentemente dedos supernumerarios, es decir, más de 5 dedos, y tiene poca sobrevida. El I presenta un cariotipo con en los cromosomas sexuales se identifica X y una doble Y. Presentan elevada estatura, personalidad infantil, bajo coeficiente intelectual, tendencia a la agresividad y al comportamiento antisocial. Síndrome de Turner. Afecta a las mujeres, presenta un cariotipo con un cromosoma X de menos, por lo tanto es X0. Tiene 44 autosomas y un cromosoma X con un total de 45 cromosomas. Son mujeres de cuello ancho, aspecto hombruno, tórax en forma de escudo, baja estatura, atrofia en los ovarios. Por lo tanto, la tendencia a la esterilidad. El de Klinefelter es un síndrome que afecta a los varones, también al par sexual, con XXI. Son varones de estatura elevada, brazos y piernas largos, bajo coeficiente de inteligencia, desarrollo de mamas, ginecomastia, esterilidad. Bien, ahora los invito a realizar unas actividades del proyecto biológico relacionadas con los cariotipos. Acceden a la página y hay 3 pacientes y ustedes tienen que resolver completando el cariotipo. Les presenta que el paciente A es un feto casi completamente desarrollado de una mujer de 40 años.
Los cromosomas fueron obtenidos de las células epiteliales y las células fueron adquiridas por amniocentesis. Accedemos y ahí tienen el ejercicio. Hay un cariotipo que ustedes tienen que colocar, hacer clic en el cromosoma y tratar de este cromosoma moverlo y alojarlo donde estimen conveniente. Y después verifican si está bien o está mal. Bien, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.